no necesitan asustarnos, porque nosotros ya vivimos aterrados. En este video quiero demostrarte cómo siempre se juega la misma carta, es decir, la carta del miedo. Un recurso monótono, gastado, repetitivo, pero muy eficaz. Los resultados hablan por sí solos. Es por eso que decidí hacer esta madriguera de los miedos generacionales de los últimos 100 años de historia, para mostrarte cómo se reciclan y cómo los medios, la política y la propia gente, es decir, nosotros mismos, nos convertimos en engranajes funcionales de una gran maquinaria de pánico colectivo. Ahora bien, este video no intenta condenar al miedo. Yo pienso que el miedo es útil, es necesario para esta experiencia llamada vida. Es esa vocecita que nos avisa: evita esta calle, por acá no, guarda con este tipo, ojo con eso. Eso es el miedo sano. El problema es cuando el miedo se convierte en paranoia y después pasa a ser una herramienta de control, después se convierte en show, en ruido y en un excelente artículo para la venta. Antes de embarcarnos en esta aventura, tengo que decir que acá no cuestiono la veracidad de los eventos. Lo que analizo es cómo el miedo es amplificado, manipulado y vendido generación tras generación. A buen entendedor, las palabras siempre sobran. Los dejo a todos en excelentes manos y espero que disfruten de este video. Es un placer de que estén ahí y muchas gracias. Para empezar, nos vamos a centrar en las primeras décadas del siglo XX, es decir, desde 1910 hasta 1950. Temor a ser atacados con armas químicas. La Primera Guerra Mundial, 1914 hasta 1918, fue el primer escenario donde se utilizaron armas químicas a gran escala. Muchos soldados experimentaron de primera mano los efectos devastadores de gases como el cloro, el fosgeno y el gas mostaza. Los recuerdos de asfixias, quemaduras, cegueras y muertes horribles dejaron una cicatriz imborrable en la psique social de Europa. Las armas químicas no distinguen entre combatientes y no combatientes, así que ya te podrás imaginar los resultados. El miedo permanente a un ataque de gas, la necesidad de llevar máscaras incómodas y la sensación constante de vulnerabilidad ante un enemigo invisible provocó que la moral y la salud mental se desmoronen como un castillo de cartas. Pero después de este deleznable conflicto, que dejó 10 millones de bajas y muchas más post-guerra, se continuó reviviendo el miedo a los ataques químicos, a través de la literatura, el cine, los medios de comunicación y las fotografías. Si bien era un miedo que estaba sustentado en un hecho real, la verdad es que el pánico continuó amedrentando la mente de las personas, incluso muchos años después del final de la guerra. La gripe española, conocida como la muerte púrpura, sucedió entre 1918 y 1920, solapándose con el final de la Primera Guerra Mundial y el final de la Revolución Mexicana, que también fue un acontecimiento determinante. Esta afección dejó profundas heridas en el colectivo y fijó un precedente para futuras situaciones similares. Si bien ninguno de nosotros estuvo ahí para contar de primera mano lo que sucedió, lo que sí podemos hacer es apoyarnos en alguna que otra portada de la época. Recordemos que el mundo venía de finalizar una sanguinaria guerra, que dejó millones de bajas, mientras el hambre y las pésimas condiciones de vida posteriores a un conflicto bélico no se hicieron esperar y fueron muy incisivas. Por lo tanto, el terror no tardó en propagarse entre la multitud. Muchos creían que era el fin del mundo, como una especie de castigo divino o el inicio del mismísimo apocalipsis. Sin embargo, en simultáneo, muchas personas iniciaban negocios, mientras que algunos otros comenzaban una nueva profesión. Las advertencias de los organismos de salud eran claras: tome aire fresco, expóngase al sol y evite el pánico y el miedo infundado. El terror rojo. El siglo XX fue el padre de muchísimos miedos y pánicos morales, y el terror rojo no se quedó atrás. El terror rojo o temor rojo es una forma de pánico moral provocado por el miedo al surgimiento, tanto ficticio como real,
de ideologías de izquierda, especialmente orientadas hacia el comunismo. La Revolución Rusa y la expansión del marxismo generaron un terror inmensurable en Occidente, desde 1917 a 1920, para volverse a repetir entre 1947 y 1957. La idea de una revolución violenta mundial acechaba las mentes de las personas de a pie. Titulares y propagandas saturaban la escena, y las personas se volvían cada vez más paranoicas con respecto a un enemigo, del cual tenían muy poca información. La gente se armaba para defenderse de sombras impulsadas por sus medios favoritos. Curiosamente, en la actualidad sucede exactamente lo mismo. Ahora entenderás el por qué la estrategia del miedo es siempre la misma y continúa dando buenos frutos. En temas políticos, que tocan fibras sumamente emocionales, nunca está de más aclarar que en este video no hay posiciones. El mundo viene subyugado a una dicotomía de izquierdas y derechas, y los resultados hablan por sí solos. El crash financiero final. Como era de esperar, la Gran Depresión trajo mucha negatividad a la escena internacional. La Gran Depresión fue una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de los años 30, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Fue la depresión más larga en el tiempo y la de mayor alcance y profundidad. Muchos auguraron el fin del sistema económico a nivel mundial. Una cantidad ingente de portadas mostraban colas de desempleos, cierres de bancos y artículos catastrofistas. Este peligroso cóctel desembocó en un trauma económico y social duradero, que trajo una enorme desconfianza institucional, sumado a una creciente tasa de pobreza y una delincuencia descontrolada. Incluso existen rumores que dicen que las tasas de suicidios se dispararon en aquella época, producto de un sinfín de malestares, y siendo el escenario económico la gota que terminó rebalsando el vaso para muchos. Las personas decían que el capitalismo no se recuperaría más, y la verdad es que no solo se recuperó, sino que se expandió como nunca antes. El caso Roswell y la invasión alienígena. El famoso caso Roswell en el año 1947 se trató de un atrapabobos para desviar la mirada de las cosas verdaderamente importantes que sucedían. Tan importantes como el surgimiento de un nuevo país en Medio Oriente, que comenzó en el 47 y finalizó en el 48. El inicio de la Guerra Fría, es decir, una desviación tremenda de fondos para luchar contra un enemigo invisible. La creación del Departamento de Defensa, unificando todas las ramas militares. La aparición, nada más y nada menos, que de la mismísima CIA, y el inicio del proyecto Mogul, que utilizaba globos de gran altura para realizar espionajes. Todos estos factores fueron algunos de los eventos que pretendieron pasar desapercibidos mientras los ovnis invadían la Tierra, y el ejército de los Estados Unidos afirmaba, muy astutamente, haber recuperado un plato volador, para al día siguiente retractarse y declarar que se trataban de los restos de un globo meteorológico. Era el combo perfecto para generar ilusiones en las mentes de las personas, y así, desviar la atención. Lo más interesante de todo esto es que la prensa le dio mucha manija a este tema durante mucho tiempo, es decir, lo exprimió de tal forma que hasta el día de hoy se habla de Roswell. Pero la gente de ese entonces estaba pendiente de que su gobierno hablara y confesara que tenían contactos con otro tipo de inteligencias, o que seres humanoides iban a hacer una aparición en la Tierra. Pero como era de esperar, nada de eso sucedió. 1950 a 1970. Guerra nuclear inevitable. La destrucción mutua asegurada. Durante la Guerra Fría, que comenzó en el año 1947, proliferaron un montón de rumores, entre ellos, un ataque inminente que destruiría al mundo por completo. Esta época de tensiones geopolíticas, sociales y económicas perduraron desde el año 1947 hasta el año 1991. Imagínate por un momento que constantemente todos los medios, incluyendo el entretenimiento, te esté alertando sobre un posible conflicto nuclear que dejaría al mundo en penumbras.
pero es necesario reconocer que este pánico se gestó por el terrible precedente que marcó la psique humana para siempre. Más precisamente el 6 y el 9 de agosto de 1945, en aquellas dos ciudades japonesas. Todo esto, sumado al resurgimiento del terror rojo del 47, fue el combo perfecto para provocar miedo y odio. El miedo más latente era la subversión interna, que se sustentaba en la creencia que los comunistas estaban infiltrados en las instituciones claves de la sociedad estadounidense, como el ejército, el gobierno, la industria del entretenimiento y la educación. En el año 1949, la URSS lanzó su primer estallido atómico, y el pánico a una guerra nuclear devastadora se intensificó como nunca antes. El concepto de una destrucción mutua asegurada se hacía cada vez más grande, mientras el terror engullía al inconsciente colectivo. La suma de todos estos miedos dieron la forma a un escenario bastante distópico, donde hubo represión y erosión de las libertades, ya que la vigilancia masiva era constante, tanto en una vereda como en la otra. La conformidad social era el denominador común, el miedo a ser etiquetado como rojo o imperialista, según sea el bando, fomentó una atmósfera de conformismo social y limitó las críticas hacia los gobiernos. Y todo esto por una amenaza nuclear mundial, que afortunadamente nunca sucedió. Washington fue elegida por los seres de luz. Mientras los temores y las paranoias desbordaban el vaso de la cordura, era obvio que no podía faltar la fiebre de los platillos voladores. Las agencias de inteligencia, una vez más, sacaron su carta maestra: los hermanos mayores. Pero esta vez fueron un paso más allá, porque los aliens eligieron, nada más y nada menos, que la Casa Blanca para ungirla de bendiciones cósmicas, específicamente la noche del 19 de julio de 1952, dando lugar al avistamiento ovni más conocido e importante de toda la historia. Esto, evidentemente, trajo una oleada de miedos y teorías que iban desde el espionaje soviético, que se sumó a la paranoia ya existente sobre la superioridad soviética en ciertos campos militares, una invasión alienígena inminente, como por supuesto a un encubrimiento gubernamental que conllevaría en un irremediable caos social. Pensarás que estoy exagerando, pero es importante recalcar que este fenómeno ocurrió sobre el símbolo más importante de identidad nacional para los norteamericanos. Por lo tanto, los rumores, las teorías y los miedos saturaron los periódicos e impactaron al mundo entero, siendo Estados Unidos el eje más poderoso de Occidente. Obviamente que de todas las teorías y rumores que la sociedad compartía, ninguna de ellas ocurrió y otra vez más, Occidente fue fácilmente distraído, mientras sucumbía a un temor infundado. La llegada de la televisión y el miedo a lo desconocido. Como todo miedo arquetípico, el miedo a lo desconocido siempre está presente cuando sale algo nuevo. Y este fue el caso de la televisión. Al comienzo de la década de los 50, solo el 9% de los hogares estadounidenses tenía una televisión. Y para finales de esa década, las cifras se dispararon a un 90%. Por lo tanto, se convirtió en el medio de comunicación dominante. En muy poco tiempo, la televisión dejó de ser un lujo para convertirse en el nuevo altar del hogar. Toda la familia se sentaba frente a una pantalla luminosa, y ya no frente al fuego o la mesa del comedor, precisamente porque la tele se había convertido en ese fuego, donde antes se compartían historias y anécdotas. Sin embargo, para cuando la tele a color estaba en todos y cada uno de los hogares, se generó un fenómeno social complejo, impulsado por una mezcla de entusiasmo, incertidumbre y temor. Y fue en ese entonces que la gente comenzó a preocuparse por la moral y los valores que la tele inculcaba en las generaciones más jóvenes, la influencia en la opinión pública, la pérdida de tradiciones y rituales familiares, y el siempre latente peligro de comerse cualquier verso que la tele cuente. Si bien esto en gran parte tiene sus matices de verdad, no es como lo pintaban en la época donde la tele iba a destruir el mundo. Nuestros padres, en la década de los 80, eran jóvenes que se divertían viendo series y películas. Y la verdad es que fueron una generación muy perseverante, respetuosa,
fuerte y resiliente, hablando en términos generales. Y el miedo a que la tele destruya el mundo fue otro pánico más, ya que muchos la hemos utilizado para expandir los límites del conocimiento. El problema no es el qué, el problema es el cómo el ser humano utiliza las distintas herramientas. El rock como destructor moral. Con la llegada del rock and roll, una ola de pánico moral recorrió Estados Unidos y luego todo el mundo. Lo que comenzó como un nuevo ritmo contagioso para bailar, pronto se convertiría en el símbolo del fin de la inocencia, la desobediencia juvenil y la decadencia de los valores tradicionales. El miedo era real. Padres, políticos, religiosos y académicos decían que el rock incitaba a los vicios más bajos, como el seso, la violencia, las drogas y la rebeldía. En algunos sectores más conservadores, incluso se hablaba de un arma cultural, específicamente diseñada para arrastrar a la juventud al mismísimo infierno. Uno de los que estuvo en la mira fue Elvis Presley, por sus alocados movimientos de cadera. Fue denunciado de incitar a los jóvenes a la lascivia y la lujuria. El rock comenzó a suscitar en los jóvenes la rebeldía escondida, la falta de respeto hacia las autoridades y como así también hacia el status quo. Muchos sectores de la sociedad culparon al rock and roll de fomentar la delincuencia juvenil y la violencia, asociándolo con la cultura de la calle. Si bien es sabido que la música influye en el comportamiento humano, el rock trajo muchas cosas positivas, como el comienzo de la destrucción de esa segregación racial y esas estúpidas normas sociales que mantenían separadas a las comunidades blanca y negra. Los jóvenes demostraron que solo existe una única humanidad, y el cuestionamiento al sistema comenzó con el rock, esa loca y linda manera de expresar un mensaje. Es verdad que hay muchos artistas que solo se ocupaban de entretener, pero ciertos otros utilizaron la poderosa influencia del rock para bajar una línea de mensaje distinta. En síntesis, el rock era la música que eligieron los jóvenes rebeldes para cuestionar a un sistema cada vez más incoherente y despiadado. El mundo no colapsó y la moral tampoco se extinguió, pero lo que sí comenzó a cambiar fue la forma de ver la realidad. Radiación, monstruos mutantes, clonaciones y el miedo a la ciencia fuera de control. Este fue un pánico moral y un terror generacional que comenzó a experimentarse en la década de los 50, pero que se consolidó con muchas fuerzas en los años 60. En estas épocas, el tema relacionado a la radiación era un completo misterio. La mayoría no entendía muy bien qué era, cómo funcionaba o qué efectos tenía sobre el cuerpo humano. Lo único que sabían era que estaba relacionada con la muerte y las deformaciones. Esto dio lugar a toda una ola de películas, cómics y novelas, donde los personajes eran expuestos a radiación y se transformaban. El mensaje era claro. Aquel que se atrevía a jugar con la energía atómica podía terminar en tragedia o una completa abominación. El cine, por supuesto que no se iba a quedar atrás, y comenzó a alimentar este miedo con películas tales como Them, del 1954, que se trataba de hormigas gigantes mutadas por radiación. Godzilla del 1954, una metáfora del trauma atómico japonés. Y también tenemos a Attack of the 50-Foot Woman y The Fly, ambas películas del 1958. Poco a poco, los laboratorios habían reemplazado a los castillos de Drácula, y el pánico moral se centró alrededor de la ciencia y los nuevos avances. A todo esto, se le sumaba la primera clonación de la historia que fue de una rana, en el año 1952, en la Universidad de Pensilvania. Ahora el cóctel estaba listo. Radiación y clonación fueron en su momento, lo que sería hoy el miedo a la inteligencia artificial. La paranoia fue alimentada, como no, por los medios de comunicación, revistas, libros, periódicos y programas televisivos, donde se enseñaban toda clases de futuros distópicos, donde los humanos eran creados en cápsulas, mientras que los mutantes caminaban por la calle y la radiación formaba parte de la nueva atmósfera. Otro miedo más, que simplemente no ocurrió.
la amenaza de la superpoblación. Entre la época de los 60 y 70, se temía que el crecimiento de la población mundial llevaría al colapso de recursos, guerras, hambrunas masivas y el fin de la civilización tal como la conocíamos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en la era del boom demográfico. La generación nacida en aquella época es conocida como los baby boomers. La mejora de la agricultura y la disminución de la mortandad infantil hicieron que la población se disparara. Imagínate que la humanidad pasó de 2.500 a casi 4.000 millones de personas. Y allí nació el progenitor de este miedo, llamado Paul Ehrlich, con su libro The Population Bomb. Ehrlich, un biólogo de Stanford, pronosticaba que cientos de millones de personas morirían de hambre. No hay nada que podamos hacer para evitar una hambruna mundial masiva. Países como la India o China están condenados a morir de sobrepoblación. El fuego de sus ideas se propagó tan rápido que todo el mundo se encontraba hablando de este inminente caos. Los medios, como no podía ser de otra manera, vieron una beta con este jugoso tema y se metieron de lleno a alargar portadas y crear contenido. Y allí nacieron películas del año 1972 como ZPG, que es la abreviatura en inglés de Crecimiento Poblacional Cero, donde se mostraba un mundo superpoblado, cuyo gobierno mundial ejecutaba a quienes transgredían una prohibición de 30 años de tener hijos. O la película de culto del año 73, Cuando el destino nos alcance, donde la industrialización del siglo XX llevó al hacinamiento y la contaminación. En el año 2022, en este futuro distópico, la ciudad de Nueva York está habitada por más de 40 millones de personas, físicamente separadas de una pequeña élite que lleva el control del juego. El terror seguía creciendo, pero ¿qué pasó al final? La superpoblación y ese hacinamiento humano puede notarse en las grandes ciudades, pero si existieran políticas de descompresión de esos conglomerados y una repoblación de aldeas y pueblos olvidados, la historia sería completamente distinta. Al fin y al cabo, las hambrunas masivas nunca llegaron, las guerras por falta de alimentos tampoco, y como si esto no fuera poco, China eliminó la controversial política del hijo único en 2015. 1970 a 2000. El fin del petróleo. Durante los años 70, una nueva narrativa iba tomando más y más forma, la narrativa del peak oil, en español, la teoría del pico de Hubert, también conocido como el cenit del petróleo. Es una teoría que dice que cuando la producción de petróleo alcanza su máximo histórico, a partir de allí no hace otra cosa que disminuir. El concepto fue propuesto por el señor Hubert en los años 50, quien predijo que la producción petrolera de Estados Unidos alcanzaría su máximo histórico en los 70. A sus dichos, le acompañó el acoplado mundial, donde todos los países del mundo comenzaron a preocuparse, porque según este señor, el petróleo se acabaría pronto. A partir de este punto se desató la locura, ya que se empezó a predecir que el colapso sería inminente. Las predicciones decían que para el año 2000, el petróleo sería un lujo inalcanzable y la sociedad se paralizaría. Esto se reforzó con la crisis del petróleo, cuando la OPEP, es decir, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, cortaron el suministro a Occidente como castigo por haber apoyado a ese estado tan conflictivo de Medio Oriente. El resultado era uno: el precio por las nubes, las estaciones sin abastecimiento, autos haciendo fila y un miedo generalizado que se hacía cada día más grande. La prensa le daba rosca a esta idea. Imagínate que para los señores del petróleo, vivir en un escenario de crisis o escasez, lo único que provoca es la subida de los precios. Por eso astutamente comenzaron a avivar la llama. El fin del petróleo, más cerca que nunca. ¿Y qué pasó? Spoiler, el colapso nunca llegó. La población creció enormemente y la industria creció junto a ella. Nos dijeron que el mundo se iba a apagar, que sin petróleo no habría luz, comida ni futuro. Pero lo que nunca nos dijeron es que el miedo, y sobre todo el miedo a un colapso o a cualquier cosa nueva que surja, hace mucho más daño que el colapso mismo. Pánico sápnico.
El pánico sádnico fue sin lugar a dudas uno de los grandes pánicos morales del siglo XX, más precisamente en la década de los 80, y vino de la mano con el auge del rock, los dibujos animados, juegos de mesa como Dungeons and Dragons, los videoclips y mucho más. Todos estos elementos culturales fueron denunciados por una parte de la sociedad, quienes sostenían que eran influencias del mismísimo diablo. Pero, en gran parte, se trató de una histeria moral causada por mucho sensacionalismo televisivo y el pensamiento conservador imperante de la época. Si bien es cierto que existieron y aún existen muchas redes que practican el satanismo, es importante saber diferenciar y, sobre todo, no sesgarse demasiado. No porque alguien haga la famosa señal del corneto, precisamente signifique que es un satanista, aunque pueda serlo. No porque alguien escuche a Kiss, signifique que sea sático, aunque pueda serlo. Las cosas cambian cuando tratamos de entender a la figura del diablo como un arquetipo que representa aquellos impulsos naturales reprimidos que se relacionan con la sexualidad, la rebeldía, los vicios y más. Es curioso que diablo, devil, en inglés, en sentido inverso se puede leer como lived. Entonces el devil es simplemente todo aquello que no se ha vivido, o una propia negación de la vida. Por eso se lo relaciona tanto con la muerte. Y sí, después de una época muy larga de castidad obligada y represión de impulsos naturales, sobre todo en los jóvenes, llegó el momento que explotaron, y el arquetipo del diablo dijo presente. Decenas de personas fueron falsamente acusadas de llevar a cabo prácticas sádnicas, familias destruidas, y una locura que se hacía cada vez más grande. El temor a que el diablo o Satanás esté imperando en la mente de los jóvenes empujó a la gente a caer en un estado de desconfianza y alerta constante. Es importante reconocer que al día de la fecha existen muchas redes poderosas que practican todo tipo de ritos. Es innegable, pero de ahí a caer en la paranoia es otra historia. Crash económico del 87. El lunes 19 de octubre de 1987, los mercados de valores de todo el mundo se desplomaron estrepitosamente. La caída comenzó en Hong Kong y se propagó hacia el oeste a través de los usos horarios internacionales. La ola llegó a Europa y unas horas más tarde se impactó directo en los Estados Unidos. El Dow Jones Industrial Average es un índice bursátil que mide el desempeño de las 30 compañías más importantes de los Estados Unidos, y para ese entonces había caído un 22,6%, mientras que los mercados de valores en Hong Kong habían caído un 46%, en Reino Unido un 23%, y en Nueva Zelanda se registraron caídas de hasta un 60%. Si bien el chicotazo se sintió fuerte en todo el mundo, ya que fue la mayor caída porcentual en un solo día en la historia de los Estados Unidos, pero lo más interesante vendría después, cuando el pánico comenzó a cundir. Incluso muchos se animaron a comparar esta caída con la gran recesión del 29. Los periódicos y la televisión estaban llenos de imágenes de operadores en pánico. Pero el miedo, quizás a diferencia de otros, era el siguiente. El mundo se dio cuenta que el mercado no está bajo el control de nadie, y de la noche a la mañana te podés llevar una sorpresa muy amarga. El lunes negro del 87 fue la prueba de que el incipiente mundo de los algoritmos y el trading computarizado era algo que estaba completamente fuera del alcance de los seres humanos. Muchos pensaron que vendría una recesión muy fuerte y que el colapso era inminente, pero esto no fue así y el mercado se estabilizó relativamente rápido. El colapso ambiental de los 90 y el fin de la especie. En ese momento no estaba la joven sueca hablando de los peligros inminentes, pero los 90 fueron el campo bien fértil para sembrar política verde recién nacida y un accionar por parte de los medios que encontraron la beta con el colapso ambiental para esparcir las semillas del terror. La tesis era una muy conocida. El planeta está agonizando y es culpa nuestra. Y comenzamos con la capa de ozono desapareciendo, el Amazonas agonizando, y con él todo el oxígeno del mundo, la lluvia ácida, que destruiría bosques y ciudades, y los océanos llenos de petróleo y plástico. Todos estos fueron los ingredientes para una conocida receta. Ya está pasando, y no hay marcha atrás. Estamos al borde del abismo.
Documentales y películas comenzaron a inundar la escena, como Ferngully, Capitán Planeta, Los Simpsons, con Lisa como estandarte, y la famosa película El día después de mañana. Hay que entender que acá no estamos negando nada, simplemente se expone cómo el miedo afecta a la sociedad. Recuerdo un proverbio chino que decía: si tienes un problema que no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si ese problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Agregaría a este proverbio que en lugar de preocuparse, es mejor ocuparse. ¿Hay problemas medioambientales? Sí, obvio, hay que ser tonto para negarlos. Pero lo que es verdaderamente importante es tomar conciencia y empezar a hacer las cosas como se deben. Pero, como dije antes, el problema es el pánico moral que se generó, y como esto dio pie a que nuevas corrientes políticas emerjan en el panorama mundial. En esa época, ya nos decían que el mundo no tenía salvación. El terror ecológico se convirtió en una doctrina, y con ella aparecieron nuevos impuestos, vigilancia climática y políticas energéticas que llegaron para quedarse. Y no, el Amazonas no se extinguió, la lluvia ácida no destruyó ninguna ciudad ni ecosistemas enteros, el oxígeno no se acabó, tampoco hubo ninguna extinción masiva. El cambio no es usar una bolsa plástica por una de papel madera. El verdadero cambio radica en la mente, solo depende de nosotros. I2K, el apocalipsis tecnológico. El I2K, o el problema del año 2000, se refería a posibles errores informáticos relacionados con el formato y el almacenamiento de datos de calendario para fechas después del comienzo del año 2000. Muchos programas representaban los años de 4 dígitos, con solo los dos últimos, ejemplo, año 88, 89 o 90. Lo que hacía que el 2000 fuera indistinguible del 1900. La incapacidad de los sistemas para distinguir las fechas correctamente, supuestamente, tenían el potencial de colapsar las infraestructuras mundiales de las industrias que dependían de la informática. Y las especulaciones catastrofistas no tardaron en llegar, y entre ellas teníamos el colapso de los sistemas bancarios y financieros junto a las caídas de las redes eléctricas. Además de esto, se decía que los aviones entrarían en fallo junto a los radares de las torres de control. Otro de los problemas más graves era la activación accidental de misiles. Y por último, la caída de toda infraestructura esencial que sostiene a una sociedad, como hospitales, represas, transporte urbano, transporte de alimentos y más. En resumen, se auguraba el fin de la civilización. Las cadenas de televisión, los diarios, las películas y los noticieros alimentaron el pánico durante meses. Se vendían kits de supervivencia, I2K, generadores eléctricos, agua embotellada, comidas y hasta refugios antitecnológicos. Las luces se apagarán, el caos se desatará, prepárense para lo peor. ¿Y qué pasó? Por supuesto que nada. El mundo siguió su rumbo. Hubo pequeños errores, pero nada de lo que comentaron sucedió. La llegada del anticristo. El cambio de milenio traía mucha expectación e incertidumbre, pero a su vez trajo un miedo escatológico que hizo emerger las postrimerías a todo el mundo, es decir, los tiempos finales. Y una de las cosas que tomó mucha fuerza fue la inevitable llegada del anticristo, junto al cumplimiento del Apocalipsis de San Juan, mezclando profecías bíblicas, numerología y una paranoia eterna a cualquier cosa que diga fin del mundo. ¿Qué decía la gente en ese entonces? Que un tipo como Bill Gates era el 666, o sea, media pila para elegir tu 666, jajaja. Si el anticristo emerge de los infiernos, mínimamente elegiría una figura humana un poco más intimidante, ¿no? Pero bueno, parece haber elegido a un tipo muy exitoso, que de eso no hay duda alguna. Otros decían que el euro, recién lanzado en el 1999, era la moneda única del diablo. Si bien es una moneda única, producto de una unificación de países a la cual podemos llamar orden internacional, no parece haber relaciones con el diablo. Al fin y al cabo se trata de dinero. Muchos sostenían que el I2K era solo una excusa para reiniciar el mundo desde las sombras. Y todo esto tomó un rumbo demasiado hollywoodense.
con películas como End of Days, Stigmata y cualquier otro programa hablando del fin del mundo. Y otra vez, nada. Ni trompetas en el cielo, ni jinetes apocalípticos, ni nada de eso. El mundo entró en el nuevo milenio y el anticristo aún no se reportó. Si es usted religioso, recuerde que la palabra religión viene de religare, de volver a ligar, de fortalecer ese vínculo con lo que usted cree que es la divinidad. Por lo tanto, no se deje engañar por las falsedades de este mundo y por el miedo que siempre vende. 2000 hasta la actualidad, 2025. La era del terror islámico. En el 2001 comenzó la era del terror islámico, porque siempre hay que tener un enemigo, y si es invisible o al menos difícil de señalar, mucho mejor. Como ya lo repasamos a lo largo de esta madriguera, los terrores y los odios se expanden muy fácilmente entre la población. Y el pánico moral a los turbantes no podía quedarse atrás, ya que se disparó tras lo sucedido en septiembre del año 2001. A partir de esa fecha, todo se volvió potencialmente terrorista. La sociedad occidental, sobre todo del norte, comenzó a desconfiar de personas que viven a miles de kilómetros de sus hogares, pero pocos pensaron que el topo estaba dentro de sus propias casas y no afuera. Lo que comenzó con un terrible hecho fue rápidamente utilizado para que el señor que preside a el país del norte le otorgue a los encargados de hacer cumplir la ley más autoridad para realizar trabajos de vigilancia sin orden judicial, control de llamadas telefónicas, militarización de espacios públicos, etc. Pero esa es harina de otro costal. El miedo estaba por todas partes. El pánico social estaba desatado, de hecho. Recuerdo tener un puñado de años en el momento que los medios daban la tremenda noticia, y cómo esta afectó a la sociedad de un país tan lejano como lo es Argentina. No me imagino cómo repercutió en Norteamérica o en Europa mismo. El miedo a los turbantes y la histeria colectiva allanaron el camino para que se justifiquen dos guerras, Ira y Afga, que costaron millones de vidas y dejaron regiones completamente devastadas. Obviamente, la industria del entretenimiento no se quedó atrás y fue quien esparció aún más las semillas del terror y el odio. Por lo tanto, no tardaron en salir películas, series y videojuegos que representaban a los hombres de la cultura de Medio Oriente como seres despiadados. Programas de televisión como 24, Homeland o incluso NCIS reforzaban esta imagen de enemigos infiltrados, siempre listos a encender la mecha. ¿Comienzas a entender que el miedo es el caldo de cultivo ideal para que se tomen medidas completamente irracionales? Pues claro, el miedo no solamente paraliza, sino que, y peor aún, bloquea los mecanismos de toma de decisiones y nos hace completamente vulnerables a aquellos que se postulan como nuestros salvadores. Es muy fácil. El miedo genera rechazo y una tremenda reticencia hacia lo que nos amenaza, y de la misma manera genera una gran simpatía hacia los que prometen ser nuestros protectores. Enemigos invisibles. En noviembre del año 2002, en la ciudad china de Foshan, comenzó a circular un enemigo invisible. En teoría, una epidemia de SARS comenzó cuando el virus se propagó de pequeños mamíferos a personas. Según los registros, todo apunta a que estos pequeños mamíferos fueron el gato civeta y el perro mapache. La verdad es que todo esto me parece bastante familiar, aunque aún no puedo decir por qué me resulta tan conocido. Sea como sea, continuemos. Fiebre alta, tos, respiración entrecortada, dificultad para respirar. Fueron algunos de los síntomas que estaban detrás de esta preocupante afección. Y poco a poco, el bichito comenzó a viajar a otras latitudes, llegando a estar presente en 30 países. En el mapa, podemos ver en rojo los países con casos confirmados y en negro a los países con decesos confirmados, cortesía de la Wikipedia. Pero algo era sabido. El pánico social no tardaría en llegar. El 15 de marzo de 2003, la organización que estás viendo en pantalla dio la alerta mundial. Recomendaron no realizar viajes a Hong Kong y, en caso de tener la afección, someterse a una cuarentena preventiva. Los medios decían que esta epidemia iba a estar completamente descontrolada. Y la verdad es que no fue tan así.
No erradicó a todas las personas del mundo, pero se encargó de sembrar un virus muy contagioso y difícil de tratar: el miedo. Desde entonces, la humanidad vive con un miedo inmanente hacia cualquier tipo de pandemias, incluso cuando no hay síntomas. La amenaza invisible que llevas en el bolsillo. Desde que se comercializó el primer iPhone, es decir, el iPhone 1 en el año 2007, los teléfonos se fueron convirtiendo en una extensión del cuerpo humano, y sobre todo de la mente. Pero con su llegada se instaló un nuevo miedo moderno: el temor a ser espiados, escuchados, seguidos y, en pocas palabras, controlados. ¿Cuántas veces escuchaste? Digo una palabra y después me aparece una publicidad relacionada a lo que dije. La cámara se activa sola. ¿El teléfono descarga aplicaciones sin mi consentimiento? Obviamente que en la mayoría de los casos esto es así. Pero lo más irónico es que la gente se asusta por ser escuchada. Pero lo que realmente la expone es todo lo que aceptaron voluntariamente. Cuando aceptamos los términos y condiciones, estamos aceptando también la letra chica, que ni siquiera es chica. Lo que sucede es que nunca nos detenemos a leerla. Permitimos acceso al micrófono, cámara, ubicación, aplicaciones que se activan mediante palabras específicas, acceso a tu GPS para personalizar las búsquedas, acceso a la galería, donde tenés fotos tuyas, de tus hijos, y vaya a saber qué más, y un largo etcétera. Mucha gente que se asusta por ser espiada tiene una cuenta en Instagram o en Facebook, revelando cómo se llaman, dónde están, qué están haciendo y con quiénes se van a ver. Lo realmente aterrador no es el hecho de que nos espíen. Si realmente quisieran saber quiénes somos, a qué nos dedicamos y en dónde estamos, le puede tomar unos 15 minutos a un muchacho de 22 años que está haciendo su pasantía en la agencia de inteligencia de turno. Lo verdaderamente aterrador es que te conocen mejor que vos mismo. Saben cuánto tiempo te detuviste en una imagen, qué es lo que te hace reír, llorar o enojar, qué es lo que te da miedo y que te gustaría tener incluso antes de que sepas que te gustaría tenerlo. La privacidad hace tiempo que dejó de existir. Solo existe una ilusión de privacidad, nada más. Por lo tanto, este pánico exagerado a ser espiado, escuchado, seguido y controlado es bajo nuestro propio consentimiento. Crisis del 2008 y los enemigos invisibles. Parte 2. La crisis financiera del 2007 y 2008 fue la más grave desde la Gran Depresión, es decir, desde el 1929. La opinión predominante es que fue causada por la asunción de riesgos excesivos por parte de las instituciones financieras estadounidenses relacionadas con préstamos abusivos dirigidos a compradores de viviendas de bajos ingresos, que provocó el famoso estallido de la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos. Todo esto, sumado a el incremento de la deuda en Europa, generó un panorama ideal para que el miedo ocupe las primeras planas. Mientras los bancos eran rescatados con dinero público, es decir, de los contribuyentes, inyectando trillones de dólares al juego, el desempleo se desató y la desconfianza creció. La población estaba sensible, indignada y emocionalmente vulnerable, mientras el pánico y el morbo vendía mucho en los medios de comunicación. El miedo económico corría por las calles, hasta que de buenas a primeras llegó otro nuevo enemigo invisible, la RIP H1N1, en el año 2009. México se convertiría en el epicentro de un brote. Y el resultado estaba cantado. El miedo se esparció mucho más rápido que el virus. La organización que ves en pantalla declaró: la primera pandemia del siglo XXI. Y ahora la gente dejó de prestar atención a la crisis financiera del 2008 para centrarse en la inminente amenaza. Se cerraron escuelas, se aumentaron los controles en los aeropuertos, el uso de barbirrojos era obligatorio y se hacían tests en lugares públicos. Otra vez. Hay algo que me parece familiar, pero no puedo decirte qué es. La falta de datos iniciales, la comparación con pandemias anteriores y la cobertura mediática intensa amplificaron la ansiedad pública llevándola a un temor derrotista. Muchos imaginaron lo peor, que la gripe arrasaría a todo el mundo y dejaría a las puertas a un enorme colapso.
En el 2009 se estimó una tasa de partidas al otro mundo de un 0,01%, lo que fue considerablemente más bajo de lo que se creía. Y así fue el inquietante panorama mundial. La gente venía de perder sus empleos, casas y ahorros de toda una vida, y de un momento para el otro, el mundo estaba hablando de un problema mortal. Una vez más, el miedo hizo su trabajo. Fin del mundo maya, 2012. A partir de ahora ya estamos adentrándonos en campos que están mucho más frescos en nuestras memorias. Es importante retenerlos para no caer de nuevo en algún panic show. El fenómeno de 2012 fue una creencia escatológica que sostenía que el fin del mundo iba a ocurrir en el solsticio de diciembre del año 2012. La creencia se basaba en que ese día terminaba el Bactún 13 del antiguo calendario mesoamericano de cuenta larga. El Bactún vendría a ser la unidad de medida más larga del sistema de calendario maya conocido como cuenta larga. Equivale a 144.000 días, unos 394 años. Libros, películas, los medios tradicionales de comunicación y hasta Discovery Channel inflaron la narrativa apocalíptica y se hicieron unos buenos billetes a partir de ello. Había muchas teorías de lo que verdaderamente iba a acontecer en el mundo, desde erupciones volcánicas descontroladas, cortes de energías, terremotos, suicidios en masa, tsunamis o un despertar cósmico o salto dimensional. Creo que en este punto no es necesario decirte que muchas personas sucumbieron al miedo. Por ejemplo, en China se construyó un arca de Noé para esperar las profecías de las postrimerías. En Rusia se desató un pánico social, que se vio proyectado con la compra de fósforos, velas y comida no perecedera. Por otra parte, en Estados Unidos, se compartían pensamientos depresivos en foros en línea como 4chan. Mientras que en la provincia de Córdoba, Argentina, hubo una creciente invasión de sectas que esperaban con ansias el fin del mundo. Está de más decir que nada de esto ocurrió, y otra vez la mente de las personas fue fácilmente acorralada por el terror de un fin del mundo, que siempre está ahí pero nunca llega. Prontamente voy a hacer una madriguera de todos los fines del mundo que nunca se cumplieron. Asteroides que casi terminan con la humanidad. El casi salvó a la humanidad en reiteradas ocasiones. Si no fuera por el casi, hoy no estaríamos disfrutando de las comodidades del siglo XXI, donde las máquinas hacen el trabajo sucio por nosotros, y la humanidad solo dedica sus esfuerzos a la evolución espiritual, mientras todas las responsabilidades del ser humano quedaron relegadas a unas tontas máquinas. Después de todo, lo único que queríamos era no hacernos responsables de nuestras vidas. Volviendo al tema, este es el caso donde, gracias a Dios, esos asteroides se desviaron de rumbo, porque si no, no la estaríamos contando. Este miedo es uno de los más tontos de toda la lista, y es cíclico. Es una noticia sensacionalista que se recicla y se vuelve a publicar de tanto en tanto, y con mayor énfasis en los últimos 20 años. Hay tantos rumores de que un asteroide potencialmente peligroso podría impactar en tal y tal año, que no quiero gastar mi preciado tiempo en esto. Pero el modus operandi es claro: utilizar palabras como potencialmente peligroso para luego viralizar contenido audiovisual en redes sociales, generados a partir de imágenes falsas y música dramática. Y por más que te cueste creerlo, el tema de los asteroides que van a impactar con la Tierra generan mucha audiencia y sobre todo miedo, porque pudimos comprobar que el miedo es el mejor comercio de todos los tiempos. Enemigo invisible, parte 3. El gran evento ocurrió en el 2020. La verdad es que no puedo entrar en muchos detalles debido a las políticas de YouTube, pero quiero que sepas que el pánico fue tal, que marcó un antes y un después, en todo aspecto. Recuerdo que muchos agitaban a los cuatro vientos que la mitad de la población del planeta se iba a esfumar debido a la problemática. Y bueno, a buen entendedor las palabras sobran. Ah, y por cierto, al fin recordé que los enemigos invisibles del nuevo milenio se asemejan demasiado entre sí. Es impresionante el poder de las casualidades.
deepfakes, manipulación total y la era de la desinformación absoluta. Videos e imágenes que simulan a una persona real diciendo o haciendo cosas que jamás ocurrieron. El rostro, la voz, los gestos, todo recreado. Aunque si entrenas un poco el ojo, es relativamente fácil reconocer las falencias de las recreaciones. Este es un fenómeno que vino de la mano con el auge desorbitado que ha tenido la tecnología en los últimos 5 años, y sobre todo la inteligencia artificial. Si todo puede ser falso, entonces la pregunta es, ¿qué es la verdad? En los últimos meses se ha generado un gran pánico en torno a la creación de imágenes y videos con inteligencia artificial. Se han utilizado discursos políticos, videos sexuales falsos y cualquier tipo de cosa. Muchos atribuyen en que ya no se puede confiar en lo que se ve. Desde mi punto de vista es una exageración. Aún el tema de la IA está en pañales. Quizás, si estás tan preocupado por eso, una solución rápida y básica que se me ocurre a ese dilema de no podés confiar en lo que ves, sería comenzar a ver menos, y de esa forma, evitar la potencial confusión. El miedo a China y el nuevo orden mundial. Existieron muchos órdenes mundiales a lo largo de la historia, y no me parece ninguna cosa descabellada. Estos órdenes podríamos definirlos como la reorganización de territorios y lugares en función de los intereses del capital. Entonces este nuevo orden representaría los arreglos sociales, económicos, políticos y territoriales hegemónicos, que son irracionales para todos los actores, excepto para aquellos beneficiados en la instauración de ese modelo. Esta definición la tomé de la web del CONICET, ya que la verdad me pareció bastante asertiva. Ahora bien, el miedo a China por parte de todo Occidente ha crecido como nunca antes. Nos comenzaron a bombardear con documentales de cómo el imperio chino se convertía en la nueva superpotencia, que vino a desterrar al ya agonizante imperio occidental. Lo que no es ninguna novedad, en absoluto. Se jactan de decir que el gigante asiático no respeta los derechos humanos. Y yo pregunto en voz alta, Occidente está en posiciones de señalar quién respeta los derechos y quién no. En estos documentales se puede ver cómo viven los chinos en las ciudades, bajo un control absoluto, con cámaras, censuras, sistemas de crédito social y mucho más. Esto ha generado un pánico social, y muchas personas sostienen que los efectos de la expansión de China harán que Europa desaparezca. Todo este tema de China comenzó con la comunidad de información alternativa y después fue tomando fuerza por algunos medios oficiales, porque la verdad es que, como siempre decimos, el miedo vende. No es necesario hacer miles de kilómetros para entrometernos con la política de un país completamente desconocido al nuestro. Todos tenemos contratiempos en casa, en nuestros propios países, y debemos de solucionarlos con gran urgencia. Después, veremos qué hacemos con China. El miedo a la IA. Últimamente una creciente reticencia y pánico hacia el tema de la inteligencia artificial ha estado en auge. ¿Pero es tan así? Y otra vez, hay que entender que el temor vende. Y esos temores son muy variopintos. La IA podría destruir la humanidad. Las máquinas reemplazarán al hombre. Ya no hay vuelta atrás. Otra vez, el mismo modus operandi y el enemigo invisible en acción. Según se comenta, en los trabajos está reemplazando programadores, ilustradores, redactores, abogados, además de que también se utiliza como herramienta creativa, ya que puede componer música, escribir novelas, diseñar modas y mucho más. Pero hay que recalcar un tema importante. Siempre le va a faltar algo, y ese algo va más allá de la masiva recopilación de datos y las tremendas capacidades cognitivas y artísticas. Ese algo está relacionado intrínsecamente con el espíritu humano, una esencia que es irreemplazable. Ahora bien, como no podía ser de otra manera, los medios no ayudan, al contrario, alimentan ese egregor de miedo total a todo tema relacionado con la IA. Según mi criterio, es una herramienta muy poderosa que dará un impulso espectacular a la humanidad. Pero parece que vende más estar todo el día preocupado, pensando en cuánto la IA nos va a controlar, mediante reconocimiento facial masivo, moderación o censura inteligente, modelos predictivos para vigilancia, psicología algorítmica,
en lugar de aprender a conocerla y utilizarla. Y paradójicamente, es todo lo contrario. La IA pone a nuestro servicio tanto el acceso al conocimiento técnico o científico de forma libre, y si no fuera suficiente, también puede automatizar procesos tediosos y libera el tiempo humano para tareas más creativas y profundas. La IA traduce, analiza, asiste, mejora, es decir, potencia las capacidades humanas. Por eso en un futuro habrá dos clases de personas, las que sepan aprovecharla y acompañar su expansión, y las que vivan en la negación, hasta que se den cuenta que quizás sea bueno dar ese pasito más. Y por supuesto, la IA es una amenaza a los esquemas tradicionales, como políticos, laborales, económicos y más. Por algo están tan ocupados en cercenar sus capacidades y evitar de que piense libremente. Como lo hemos visto a lo largo de esta publicación, es más factible y rentable sembrar dudas y terror. Aunque mis palabras suenen contradictorias respecto a un video que hice sobre la inteligencia artificial. Repasamos algunos de los temores generacionales que venimos arrastrando desde la mismísima noche de los tiempos. Siempre aparece un nuevo enemigo invisible. Siempre surge un nuevo portador del pánico. Y aunque algunos temores tengan una base real, el problema aparece cuando el miedo deja de ser instinto y se convierte en herramienta. Porque el miedo paraliza. El miedo genera obediencia. Y cuando ese miedo se hereda, cuando se instala en lo más profundo de una sociedad, deja de ser emoción y pasa a ser control. ¿Quién se beneficia de una sociedad temerosa, dividida y cargada de odio? Fácil. Los que tienen las soluciones listas, empaquetadas y a la venta.